Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial aquí en el Puerto de la Cruz, en la Casa de la Juventud, y agradecer enormemente, ¿no?, la acogida que hemos tenido en este lugar, precioso, maravilloso. Y en el programa de hoy vamos a acercarnos a la psicosis. La psicosis es un concepto ampliamente estigmatizado, lleno de mitos y falsas creencias que generan rechazo, exclusión y vulneración de derechos. Hoy queremos resignificar este término con la ayuda de nuestras invitadas que compartirán con nosotras sus experiencias y reflexiones durante la tertulia. Y pasamos a presentarlas. Damos la bienvenida en primer lugar a Lidia. Bienvenida, Lidia. Gracias. Eres experta por experiencia propia en salud mental, ¿verdad? Correcto. Muy sí. bien. Se encuentra también con nosotros, ya en algunas ocasiones hemos coincidido en Radio Himalaya. Muchas gracias, Esther, por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros. Eres psicóloga clínica en el área externa de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Tenerife. Muchas gracias por estar con nosotras. A mi lado también se encuentra Elena, enfermera especialista en salud mental. Gracias por invitarnos. Bienvenido, Javier, también repitiendo espacio y aquí hablando de la psicosis, eres experto por experiencia propia. Exacto. Javier. Gracias. Y Miriam, por último, enfermera también especialista en salud mental. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del concepto de psicosis, quizá lo que históricamente se nos ha venido a la mente es esa parte de la película, ¿no?, de psicosis y demás, ¿no? Pero, ¿qué es la psicosis? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, yo lo tengo claro. Para mí, claro. Desde mi punto de vista, para mí es una sensación de pánico, miedo atroz y distorsionar la realidad de lo que no lo es, o sea, lo que es ficción y no. Con tu entorno seguro, sobre todo, porque a mí en mi caso es con mi entorno seguro es el que me hace, donde me hago chiquita, me vuelco en miedo y no puedo responder y no reacciono y no sé diferenciar lo que es realidad y lo que no lo es. Vale, pero nada que ver, ¿no?, has nombrado el miedo, nada que ver con la psicopatía, ¿no?, que quizás hay mucha confusión entre el término psicosis y psicópata, que la gente puede llegar a pensar que eres tú la persona. No, yo soy la que siento miedo de todo lo que me rodea, la que me hago pequeña, la que me escondo y me meto en la cama y no puedo salir de ahí. O sea, no voy a ir con un cuchillo a nadie, ojalá me diera un poco de fuerza en ese momento, pero me da tanto miedo, tanto pánico y es tanta la sensación de vulnerabilidad que siento que lo paso muy mal. Sí. A ver, yo primero tiraría por la definición de una persona que ha pasado por ello, una chica que se llama Paula Tomé, que ella dice que tener una psicosis no es estar loco, es estar temporalmente perdido o confundido y es como entrar en otra dimensión donde todo se vuelve raro, extraño y sobre todo amenazante. Como que el núcleo, como dice la compañera de la psicosis, es el miedo, la sensación de amenaza. Y luego ya poniéndome un poco más de psicóloga, ¿sí?, como más definiciones, no sé si técnicas, psicosis engloba un montón de diagnósticos. O sea, cuando hablamos de psicosis, nos podemos estar encontrando ante una persona gravemente desorganizada, con un lenguaje incoherente, con muchas voces, en un estado de mucha activación, de mucha desestructuración del propio yo. O nos podemos estar encontrando con una persona pues, que en un momento puntual ha escuchado una voz y continúa con su vida. Puede manejarla, la acepta, la integra. Entonces es un concepto como muy, muy, muy amplio donde entran muchos diagnósticos. Características así como esenciales, como nucleares. Puede haber una cierta pérdida de contacto con la realidad y que puede ser, y generalmente es, puntual, ¿vale? La persona no está psicótica todo el rato, ¿vale? Y luego, en cuanto a los síntomas, pues como todos habréis escuchado, alucinaciones, que de una forma como muy sintetizada tiene que ver con un engaño de los sentidos. Yo puedo escuchar, ver, olfatear, saborear o sentir algo en el cuerpo que los demás no perciben. Delirios, que sería más un engaño del pensamiento,
tengo una creencia que no corresponde, que los demás no aceptan, no entienden, que es extraña y que generalmente tiene algún tipo de raíz en la realidad, ¿vale? O sea, la psicosis nos cuenta cosas que también tienen que ver con mi realidad. Y luego hay otros síntomas de tipo emocional, dificultades para irme enfrentando con el día a día, con mi cotidianeidad, dificultades para procesar la información, porque hay como una hiperestimulación del mundo, ¿no?, que me abruma, dificultades en las relaciones sociales y un largo etcétera de síntomas que varían mucho de unas personas a otras. Una definición bastante completa. Genial, sí. Ojalá me lo hubieran explicado así en mi momento porque hubiera estado muy bien. Elena. A ver, es verdad que hay muchos modelos para poder explicar lo que es la psicosis, pero dentro del modelo que a lo mejor yo me siento mucho más cómoda y trabajo desde una posición o desde una visión más completa, creo que la gente sufre, tenemos mucho sufrimiento, la gente ha sufrido mucho durante momentos puntuales de su vida y el generar esa psicosis, esa versión, como decía Esther, esa ideas inusuales o esas sensaciones, es para generar una nueva realidad en la que sufren un poco menos. Una respuesta adaptativa al sufrimiento. Al sufrimiento. También, sí. Miriam o... Bueno, yo mismo. Hombre, en mi caso, como lo viví personalmente, pues más o menos lo voy a explicar. Es totalmente diferente a Lidia. En mi caso, pues a mí me decía la gente, ¿qué haces aquí cuando estás ingresado en la unidad de internamiento? Pero dentro de mí había un infierno brutal, ¿no? Entonces... O sea, que en apariencia a ti, en principio los demás no te veían que te No, pasase para nada. al revés, súper amigable, como soy yo. Lo que pasa es que yo dentro de mí sí tenía un infierno pero brutal, ¿no? Mucho miedo, el pánico ya eso era desorbitado. La causa, o sea, por la que se me desarrolló todo esto, a diferencia de muchas personas, es por larga exposición a estrés. Al estrés. Entonces, soy rarito. No. Yo creo que raros, ¿no? Raros seríamos todos, ¿no? Sí. Esther apuntaba esa parte de la realidad, que también habría que podríamos entrar a definir qué es la realidad y si hay una realidad consensuada o en el fondo todos vivimos un poco nuestra propia realidad, ¿no? Y hemos entrado también, has mencionado Esther, algunos de los síntomas, ¿no?, que pueden suceder durante la psicosis. Y también me gustaría que nombrases quizás algunos diagnósticos por aquello de que quizás hay diagnósticos, el de psicosis quizás no es tan habitual, pero hay otros diagnósticos que tú mencionabas dentro de la psicosis que también tienen esas falsas creencias, esos mitos, esas ideas que sobrevuelan a este tipo de diagnósticos, ¿no? No sé si quieres un poco, Esther, mencionar alguna de estas cuestiones. El más emblemático es el diagnóstico de esquizofrenia, que está en desuso. O sea, cada vez hay más profesionales y más entidades científicas que lo van un poco apartando. Y más que hablar de como el cajón de las personas locas, esquizofrénicas y el cajón de las personas cuerdas, sanas, ahora estamos en modelos como más dimensionales, ¿vale?, en el espectro. Entonces hablamos más de trastornos en el espectro psicótico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que yo puedo moverme, imaginaros una línea de un 0 a un 10, bueno, pues una persona en un momento dado puede estar en un 10 y puede estar gravemente perturbada, que es cuando reciben más diagnósticos de esquizofrenia, más desestructurada, con conductas más extrañas, con más aislamiento, con más desestructuración de su self, de su yo, o una persona puede estar en otro punto en el que tiene alguna vivencia inusual, pero bueno, puede continuar con su vida, ¿vale? Entonces, la idea es una visión como más esperanzadora, ¿no? Porque yo puedo en un momento dado estar aquí, puedo estar en el 10, en otro momento puedo estar en el 5 y en otro momento puedo estar en el 1. Y ninguna persona está exenta de estar ahí, ¿vale? Que eso también es importante, porque al final, como decía la compañera, la psicosis y los síntomas son la mejor forma que yo tengo de hacer frente a un malestar muy, muy, muy intenso, frente al cual no tengo otras herramientas que desarrollar estos síntomas, ¿vale? Entonces, más que entender la psicosis como una condición médica,
que de eso hay mucho que hablar y hay muchas dudas, y como una patología médica, con una fisiopatología, unos correlatos biológicos que no hemos encontrado. Hablamos más de experiencias humanas frente a trauma, frente a situaciones de abuso, frente a situaciones que uno pues no puede gestionar, y desarrolla estos síntomas como una forma de supervivencia y de afrontamiento. Sería como una respuesta. Es verdad que se ha visto que sobre todo en casos de abuso infantil, maltrato, siempre hay como una predisposición a que a lo mejor en alguna situación de estrés o de ruptura se genere un momento de psicosis. Eso está como muy demostrado y muy Sí. avalado. Y lo vemos en el día a día. Y aparte Sí. que nosotras, que estamos ahí en primera línea, ¿no? Lo vemos que una gran mayoría de personas que están ingresadas en unidades de psiquiatría han sufrido algún tipo de trauma. Sí. Yo lo tengo clarísimo. O sea, yo diría que esto viene de un trauma infantil o en cualquier momento de la vida que te pase cualquier cosa que te perturbe, como dice Esther, y estar bajo estrés pues constante. Para mí el estrés y un trauma o algo que me suceda que me parezca o me afecte me puede llevar a tener síntomas y ya por lo menos como me conozco sé reconocer cuando me está aflorando este tipo de enfermedad, ¿no? O de problema. Como dice Lidia, hay algunas cosas que pueden precipitar la psicosis, ¿no? En plan, pues un momento de mucho estrés, el dejar de llevar a cabo hábitos saludables, Sí. dormir menos, el consumo de sustancias, pero realmente siempre, si nos ponemos a rascar, siempre encontramos un porqué, un inicio en el que hubo una ruptura de la biografía de esa persona y se encontró muy mal, sufrió mucho y en algún momento pues luego ya se ve la consecuencia en la psicosis. Pero no es en sí el consumo ni en sí dejar de dormir, sino todo lo otro. Exacto. Eso tiene el nombre técnico de la teoría de la retraumatización. Y es que yo sufro un trauma, generalmente en la infancia, un trastorno en el vínculo, una vivencia de mucha hostilidad, un abuso sexual, un abuso físico, negligencia, y luego en la adolescencia, generalmente, o edad adulta, aparece otra situación muy estresante, muy traumatizante, y lo que dice Miriam, y ahí aflora esa psicosis que estaba como latente, digamos. Llega un punto, ¿no? Cuando la persona sufre y demás, que sea la persona o el entorno, pues busca esa ayuda y ahí quizá o no puede llegar el diagnóstico, ¿no? Que te coloquen ese diagnóstico. En el sentido, ¿no?, estricto del diagnóstico, ¿puede tener ventajas? ¿Puede tener inconvenientes quizás? Para mí una ventaja de reconocer y aceptar el diagnóstico es que pues me conozco más y ya sé cuándo me va a pasar algo, cuándo estoy sintiéndome mal, o sea, me estoy conociendo mucho más a mí misma. Esa es la única ventaja que yo le veo a esto, que un autoconocimiento de mi persona y de mis formas de reaccionar ante una situación de estrés o un trauma o a gestionar mis emociones. Me enseña a Pero de gestionar... una manera consciente de tu salud mental. Consciente, sí. Y inconvenientes, pues diría el resto, trabajo, la sociedad, los estigmas que se crean, tengo un problema de salud mental y ya, ¿no? Pues todo lo demás. Como profesional yo también creo que, o sea, dentro del grupo de los profesionales me refiero, que el hecho de tener un diagnóstico y una etiqueta es como que muchas veces nos cierra las miras mucho, ¿no? Sí, ya. Y cuando vamos a conocer a una persona, y incluso siendo especialista en salud mental, ya nos dicen, cuando nos van a presentar a un paciente que ingresa o lo que sea, nos dicen el nombre y el diagnóstico, pero no nos dicen qué le gusta, cómo se siente más seguro, de qué forma podemos ayudarle mejor. Y entonces eso al final nos da la falsa sensación de que todas las personas que tienen el mismo diagnóstico se pueden acompañar de la misma forma. Y ahí es cuando Tienen una nos misma equivocamos. identidad, ¿no? Claro, y para nada. Entonces, para mí es como que es un nombre que suena tan alto, el diagnóstico, que hace que no escuches bien las cosas que realmente identifican a esa persona, que es lo que te va a ayudar a acompañarlo y a prestarle la ayuda que necesite en ese momento. Javi, Hombre, en este sentido, ¿a ti cómo te vieron? O sea, ¿cómo te dijeron? Tú tienes X, ¿no? bueno, lo cuento. Yo salí del segundo ingreso, fue en el segundo ingreso.
Nada, me dieron la documentación, yo salí, leí el documento, pues esquizofrenia paranoide. ¿Y nadie te explicó en qué consistía? No, en ese que si sentido. tenías que tener algo en cuenta a la hora de... Para nada, o sea, en ese sentido. Yo, por lo menos, eso fue hace ya, pues, hace como 17 años. No sé cómo funciona ahora, pero yo me enteré así. ¿Te ha sido útil ¿El diagnóstico? tener esa etiqueta de alguna manera? A mí no me ha sido útil para nada, o sea, me han encasillado en algo que quizás no soy tanto eso, o lo que se cree que se es, ¿no? Cuando tienes esa etiqueta. No me identifico para nada. Ventajas, hombre, a la hora de tener un problema y decir, bueno, por aquí puedo ir, pues bien, pero cuando tienes el problema, te dicen que tienes el problema, pero no te dicen por dónde tienes que ir ni caminar, y lo único que te encuentras son pum, pim, pam, gachetones y palos, pues es complicado, para mí fue complicado salir adelante, ¿no? Con este diagnóstico, pero se puede. Pero yo creo que por la falta de información bien explicada y bien... Porque a mí me pasó igual, el primer ingreso, yo al mes dejé todo, la medicación y todo, porque yo dije, no, me le dije a mi familia, tranquilos, yo voy a tener una vida saludable, esto no es nada, ¿esto qué es? Esto no lo entendía. Yo no estoy loca. Yo no estoy mal. Y bueno, al año caí otra vez y fue el segundo ingreso y ahí sabía dónde iba, no quería entrar. Pero ya ahí mi familia y mi entorno me dijo, aquí tenemos que mirar esto desde un punto de vista más lógico. Está pasando algo, vamos a solucionar y vamos a ver. Y ahí un poco empecé a caminar, pero muy pasito a pasito, porque la sociedad no te lo pone fácil, eso está claro. Para mí lo peor, y perdón, para mí lo peor de superar fue el autoestima. Sí. ¿En qué sentido el autoestima? El autoestima es que yo creía que las personas con esquizofrenia paranoide, agüita. Que estaban Claro, eso es lo que fatal te y enseña la sociedad, lo que te enseña la sociedad, pues, chacho, agüita. Eso fue lo peor, lo más impactante para mí, ¿no? Decir, no, todo esto me vino encima, así, ¡plum! Sí. Y que al final también opaca a las personas, no las vemos y no las vemos igual. Y ya no es tanto a lo mejor como profesionales de salud mental, que al final pues es un ámbito en el que nosotros nos movemos y podemos tener una visión o una mirada diferente, pero en el resto de profesionales cuando a lo mejor alguien va a consultar algo y ya ve ese diagnóstico, pierde credibilidad. Entonces ya es como, bueno, esto no es real, ¿vale? Entonces al final eso sí que nosotros lo hemos visto y es bastante duro. Y nosotros lo vemos como profesionales, imagino quién lo sufre porque tiene el diagnóstico. Total. mencionábamos, bueno, no sé si quieres comentar. Yo creo que también es importante desde dónde damos el diagnóstico, desde qué mirada, desde qué modelos, porque no hay un único modelo ni una única mirada en salud mental. Entonces, si el diagnóstico es usted tiene una esquizofrenia, que vaya usted a saber qué es esto de la esquizofrenia, porque hay mucha controversia. Usted tiene una enfermedad crónica y se va a tener que medicar de por vida. Yo es que veo de lo más sano que yo me oponga. Veo muy sano que diga, yo no tengo eso, o sea, no quiero tener eso, no, con todos los significados que tiene. Sin embargo, si tú pues hablas con una persona, la escuchas, creas un buen vínculo de confianza y empiezas a intentar comprender qué le ha pasado, enlazar lo que le ha pasado con su propia historia y ayudarle un poco más a tener, más que a tener conciencia de enfermedad, que es un término para mí bastante horrible, igual que el término de adherencia terapéutica, que casualmente siempre es adherencia terapéutica a los fármacos. Entonces, si desde ahí vemos, intentamos trabajar la conciencia de salud, ¿vale? Has tenido estas experiencias que tienen relación con tu historia y vamos a ver de ahora en adelante todo lo que a ti te ayuda a estar mejor. ¿Qué necesitas? Tenemos que preguntar a las personas qué necesitas, qué te ha pasado y qué necesitas. Entonces, desde ahí es una forma de transmitir el diagnóstico con una mirada totalmente diferente. La semana pasada tenemos un grupo allí en el hospital psiquiátrico con un grupo de chicos, chicas, mujeres y bueno, adultos más jóvenes y una mujer que lleva negando toda su vida que tenga un trastorno mental. Simplemente lo que hicimos fue leer textos de diferentes personas que habían pasado por estas experiencias y la chica dijo, pues entonces sí. Claro. O sea, entonces sí que me identifico con todo esto, ¿vale? Entonces
dejemos de decir a las personas que tienen enfermedades cerebrales crónicas, deteriorantes, crónicas, que las van a, joder la vida y que las van no sé, como a colocar en un estado como de subhumanos, y hablemosles en otros términos más realistas. ¿Has tenido estas experiencias? Bueno, vamos a ver, muchísimas personas con estas experiencias se recuperan, retoman sus vidas, y desde ahí vamos a ver, tú tienes que aprender al final y detectar qué es lo que te hace bien. ¿Vale? Entonces también tenemos que devolver mucho la responsabilidad a la persona de qué es lo que a ti te hace bien, y bueno, y vamos a acompañarte a continuar con tu proyecto de vida. Quizá el diagnóstico a veces que te colocan eso se vive como, por un lado puede ser como una rebeldía, yo no me identifico, por otro lado es como me han hundido en la vida, claro, y ya no voy, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder tener pareja, ya no voy a poder porque estoy mal, porque no, como, y además bajo mi punto de vista ni siquiera hay mucha ciencia ahí detrás de ese tipo de diagnósticos. Hablábamos antes y mencionábamos algunos factores de riesgo, ¿no? Como que pueden encontrarse en la biografía de las personas, o traumas, o abusos, o demás. ¿Son comunes estos factores de riesgo? ¿Siempre puede haber algún factor que diga, esto siempre detona una psicosis? El tema del abuso sexual infantil es, por desgracia, es algo que se repite muchísimo en la historia de estas personas. Y luego también el bullying. También hemos visto mucho personas que sufren bullying y posteriormente pues acaban desencadenando psicosis y, bueno, sintiendo esa psicosis por lo menos. Y yo creo que es importante, como no establecer relaciones causales directas. Bullying, psicosis. No. Abuso sexual, psicosis, porque luego está el significado que yo le doy, los apoyos con los que yo cuento, el entorno, el contexto en el que estoy, pero sí que es verdad que está más que demostrado, o sea que toda la literatura científica habla de una relación directa entre abuso, trauma, violencias, precariedad, pobreza, bajo nivel sociocultural y psicosis. O sea, eso creo que ya a día de hoy no hay nadie que pueda negarlo. Y como detonante a todo eso que tú vives y no lo sabes llevar o no te estás dando cuenta, el consumo de drogas pues es el lápiz que falta para que estalle la bomba, ¿no? Para mi forma de... O sea, malos hábitos que no son buenos. Si ya de por sí tú vienes ya con esa cosita en la cabeza o en tu vida, pues no te va a ayudar. ¿Qué podemos hacer a nivel de prevención, ¿no? ¿Cómo podemos evitar, si quizás tenemos ya de por sí, tú mencionabas, Esther, ¿no? Que no hay una causa directa, ¿no? No tiene por qué haberla, pero si ya las cartas que nos han tocado son estas, ¿cómo podemos prevenir que esto nos suceda a nosotros y a nosotras? Bajo mi punto de vista, lo que he visto que más protege, y aunque suene un poco cursi, es el amor y el sentirse bien acompañado. Sí. Tal. Y las personas que han pasado por situaciones muy traumatizantes, pero las han pasado acompañados y sintiéndose protegidos por gente que le cuida, normalmente pues no tienen que llegar a sufrir tanto y a llegar a ese extremo, ¿no? De miedo y pánico. Sí. El vínculo, sobre todo, es muy importante. El vínculo, ya no solo con las personas, con el resto de personas, con profesionales, con gente cercana, es súper importante. Sí, y a un nivel un poquito más allá, ¿no? En el sentido, oye, se nos ha desencadenado esa... tú mencionabas, Elena, el vínculo. Cuando nos encontramos ante unas circunstancias de sufrimiento, también cómo nos tratan ¿no? Cómo nos pueden llegar a tratar, también quizás es una parte importante, ¿no? Porque si desencadenamos con una crisis, ¿no? de psicosis y nuestro entorno quizás reacciona, o ¿no? desde los diferentes ámbitos de la sociedad no acompañamos, ¿no? Con amor, con... No sé si, Esther, ¿quieres comentar algo en relación a esto? Totalmente. Si yo tengo miedo, si me empiezan a pasar cosas y de pronto desde fuera las respuestas de terror, de pánico, claro, pues chillen, ¿qué? Que te chillen, que te... Claro, que no se, estás mal. Claro, que no se comprenda. Y además hay un modelo ahora mismo biomédico que va de esa parte de vamos a tapar los síntomas, vamos a callar a la persona, vamos a medicarla mucho, con terapias electroconvulsivas, con terapias químicas, con aislamiento, pues va a tener más difícil que yo salga de ese atolladero, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cosa también importante, en las causas hay causas sociales,
hay causas económicas, políticas, por ahí también. Se puede un poco, prevenir, ¿no? Sí. Claro, Claro. por ahí también un poco un llamamiento, ¿no? Aquí no hay ningún político, No. pero un llamamiento también a nivel político de que hay que cambiar cosas del mundo para que esto pase menos. Ujú. Yo ahí estoy de todas, porque si desde un punto, o sea, si desde los principios nos enseñan o enseñamos sobre gestión emocional, que es un cuadro, ya que está la etiqueta, pues vamos a explicar qué es la etiqueta, por qué se pone, cuándo se pone. Entonces, vamos a tener muchas más armas para que cuando lleguen a estas situaciones diga, oye, pues a mí me está pasando esto, a mí me está pasando lo otro. Desde el punto de vista educativo, creo que es muy importante que desde una temprana edad pues se dé una formación en este sentido para que porque claro, el que lo siente, yo lo sentía y nadie lo veía, ¿no? Entonces yo, si hubiera tenido esas armas, hubiera reaccionado de otra manera, hubiera reaccionado antes o lo que sea. Entonces yo creo que es un arma potentísima, como en toda la educación es que es un arma Además, Javi, potentísima que para todo. es común también que los episodios de psicosis, las crisis de salud mental, sucedan justo en los periodos de la adolescencia, de la primera juventud, que es cuando las personas nos estamos formando, ¿no? De alguna Exacto. manera, ¿no? Sí. Entonces quizás sí Exacto. que haría ¿no? falta pues esa conciencia mayor, Sí, ¿no? claro, Sobre- si sabes cómo, si conoces a tu enemigo, sabes cómo combatirlo. Sabes cómo combatirlo. Ujú. Y claro, y también apuntamos al tipo de la sociedad, o sea, la sociedad hoy en día está creciendo, el porcentaje está creciendo o simplemente se está haciendo un estudio de el porcentaje, corríjanme, porcentaje de problemas de salud mental están creciendo exponencialmente. Entonces, algo está fallando en la sociedad, que los que saben y los que manejan los hilos, pues que se den cuenta de esto Ujú. y que pongan cartas en el asunto, creo yo, ¿no? Y en ese abordaje, ¿no? Y en esa forma de tratar a las personas con una crisis en salud mental, cuando sucede por primera vez, quizás, para precisamente evitar esa cronicidad, ¿no? Eso de lo que veníamos hablando, ¿no? De, pues, ¿cuáles son las pautas a seguir? ¿Cuál sería la forma de, por ejemplo, a una persona que ingresa, ¿no? En psiquiatría? Tú, Lidia, mencionabas, yo ahí no quiero volver, yo ahí... ¿Cómo podemos evitar que las personas tengamos que ingresar y por qué? Y la gran pregunta, ¿por qué no queremos en un momento de vulnerabilidad acudir a ese tipo de servicios? Bueno, voy a empezar por la última. ¿Por qué no Sí. quiero ingresar? Porque juntan a todo tipo de personas, a ver, todas personas con a lo mejor una adicción o un problema de X como el mío, o un problema alimenticio, Ujú. o una mujer con demencia mayor. O sea, estamos colapsados a tal punto que yo creo que no nos tratan de la forma que nos tienen que tratar. Miriam decía antes, con amor, con cariño, con atención, preguntando en qué te puedo ayudar. Que es que los psiquiatras que están en las plantas, por lo menos en el UC, y lo siento, no, a mí en mi caso no me hicieron hasta pruebas, que tuve que pegar patadas en plan, porque poniéndome a prueba a ver hasta dónde llegaba, Ujú. para ver qué veían en mí, qué me estaba pasando, para determinar el diagnóstico. Ujú. O sea, no me escuchaban, no me... Quizá debería haber un tratamiento más individualizado, ¿no? De Sí, persona a persona, de ver la identidad de la persona, Sí. no ver y tanto- dejarme literalmente mamada por Ajá, todas las pastillas que me mandaban. claro. Que es que hasta llegar a dormirme y no controlar mi cuerpo. Claro. Y no digo más, Sí, porque sedarte yo decía, esto no me a ha unos pasado en la niveles. vida, bueno, sí, de niña, pero me tiene que pasar ahora, ¿por qué? Y yo levantarme cabreada, digo, pero ¿por qué me tienen Esto es violencia, ¿no? que Así que es tienen que hacer esto vi- conmigo? Violencia psiquiátrica, ¿no? Ustedes Hombre. como Y enfermeras, atarte ¿no? ya ni te digo. que han pasado y trabajan directamente, ¿no? En plantas de psiquiatría. Que yo creo que todo... Tú también, Ay, Esther. perdón. Creo que depende también de la visión que tenga. Si al final la visión es, tengo estos síntomas y tengo que quitarlos porque es lo que produce este malestar, entonces ahí es donde sobremedicas y no escuchas.
Entonces, si ya partes de la base de que todo eso viene de un sufrimiento, Sí, lo importante sería escucharlo. claro. Sería escuchar, y porque al final todo lo que estamos hablando de las ideas, todas esas percepciones que tenemos vienen en base a algo. El hecho de escucharlo, de escuchar a la persona, podríamos tomar decisiones como mucho más correctas y Claro. no tan violentas o tan coercitivas. Sí, es que te atan nada más Hombre, llegar a ahí- urgencias. Hay algo que tengo que decir, y es que muchas veces los propios profesionales se ven sin medios, se ven Sí. los únicos medios que tienen son estos. Tenemos que coger un poquito de responsabilidad en este tipo de situaciones, porque, como estaba diciendo, se eleva el porcentaje de problemas de salud mental. Y la solución no es un parche. Para mí la pastillita es un parche que, oye, para momentos puntuales está bien, vale, perfecto, pero para toda la vida no me parece coherente. O sea, eso de coger, venga, ven, pastillita, plan, eso es lo que me parece a mí, ¿no? Que nos tratan como números y nos medican en serie. Y a veces pongo el símil, ¿no? Hago el símil de yo también tengo un problema de salud mental, ¿no? Del mismo diagnóstico que Javi, ¿no? De esquizofrenia y demás. Y sin embargo yo estoy ahora bien, ¿no? Entonces, ¿por qué medicar a una persona durante toda la vida en previsión de que a lo mejor un día pueda... Es como si yo tengo gripe, me tomo un paracetamol y me voy a tomar el paracetamol durante toda la vida para que no me dé más gripe. Ya. Sí, Es lo como entiendo. algo Total. un poco Yo- absurdo, ¿no? Yo escuché el podcast de Paula Tomé también hace tiempo y ella comenta que ella le diagnosticaron, tuvo una psicosis y ella no toma ningún tipo de tratamiento para psicosis. Ujú. Yo la que tengo crónica, la que no me voy a poder quitar nunca, según me han dicho mi entorno, mis médicos es esa. Y yo escuchando el podcast de Paula Tomé dije, ay, algún día podré yo estar sin esta Pero ¿cómo medicación. saben? O sea, quizás a lo mejor dentro de 5 años Pues sí. descubre, yo qué sé, o tú misma has conseguido, entonces, ¿cómo pueden jugar a adivinar? Eres Camina- jovencita, tienes Sí. 30 años. ¿Cómo pueden saber que tú vas a tener que medicarte durante el resto de tu vida hasta los 90, ponle, o 100 Y a mí años, me que dio es curioso. dos principios de ataque psicóticos hace muchos años ya. Tengo 35, me dieron con 20 y 21, 21, 22. O sea, ya no sé, no tengo, no podría decirlo así, pero no me ha dado más. Mm. No lo sé. Yo quiero comentar así como para traer así como algo un poco más optimista. En una zona de Finlandia, en Laponia Occidental, hay un modelo de trabajo que se llama diálogo abierto, que lleva funcionando desde los años 80, 90, para tratar los trastornos mentales graves, psicosis, esquizofrenias, porque hubo un despunte ahí de mucha cantidad de personas. Se vio en la población que había muchas personas con esquizofrenia. Han conseguido reducir los niveles de esquizofrenia a niveles muy, muy bajitos. Primeros episodios psicóticos no han ido seguidos de otros episodios psicóticos. La mayoría de las personas han vuelto al trabajo, a sus estudios, no toman medicación y hay un paquete de tratamiento muy claro. Hace una semana estuvimos un curso, ¿no?, donde se nos explicó esto en un lugar de Madrid que se está adaptando. Entonces, a mí también, un poco lo que me llama la atención es esto, que se puede trabajar de otra forma, desde terapias más enfocadas en la comunidad, hospitalizaciones domiciliarias, medicación solamente puntual, como dice Enrique, en el momento, porque la medicación puede ser muy útil para aliviar la angustia y el sufrimiento, puntualmente. ¿Qué pasa? Cuando la medicación se alarga, también luego hacer un abandono de medicación es complicado porque se produce un síndrome de retirada. Abstinencia, ¿no? Claro. Trabajo psicoterapéutico grupal, diálogo. En por ejemplo, por no contar ahora todo el modelo del diálogo abierto, pero una cosa interesante es que hay un equipo que siempre va a trabajar contigo el mismo, hay una continuidad de cuidados, la atención es inmediata, cuando estás mal el equipo va y todas las decisiones respecto de la persona siempre se toman con la persona, ¿vale? En las reuniones siempre está la persona afectada. Entonces, claro que hay otras formas de acompañar estos procesos, de acompañar la psicosis. ¿Por qué no llegan? Pues no sé. Yo creo que
yo no sé, tengo esperanza de que en algún momento esto empezará a cambiar. Y hay también, como hay mucha gente joven, ¿no? Y muchos os gustará la psicología, bueno, pues que, bueno, tenemos aquí también a compis más jovencitas que lo hacen súper bien y que también están con en esa línea, ¿no? Yo iba a decir eso, que yo creo que ya estamos cambiando los profesionales, porque bueno, en el caso, Elena sí que ha trabajado un montón en salud mental, pero Elena y yo acabamos la residencia hace poquito. Sí. Y incluso Elena ha visto, luego lo cuentas tú porque no voy a hablar por ti, pero es verdad que durante la residencia lo que nos ha llegado ya es esta nueva mirada y este nuevo enfoque. Hemos aprendido ya desde ese punto. Entonces, yo veo que las nuevas generaciones de profesionales, muchos ya van desde esa nueva mirada de tratar con amor, de escuchar, de no creer en que la medicación es la única solución y que todo es un problema de neurotransmisores. O sea, ya las cosas ya están cambiando y yo creo que es una cosa muy esperanzadora. Yo desde luego que no pierdo esa esperanza porque no solo veo que yo como persona que acaba de terminar de formarse, bueno, no voy a terminar nunca, pero que acabo de formarme en esto, ya noto que tengo una mirada muy diferente a otra gente que ya está trabajando en mi sector, pero luego también veo que la gente se contamina de lo que en mi caso yo llevo, ¿no? O sea, yo hablo con algunos compañeros y dicen, pues yo nunca había pensado en esto, pero tienes razón, pues ahora que lo dices, y veo como la gente va cambiando y va también dejándose un poco, pues eso, contaminar en el buen sentido de la novedad y de lo que estamos aprendiendo. Que las cosas, de hecho es que como enfermeras yo noto que nadie se siente realmente a gusto con las medidas coercitivas. No. Es como algo que hay que hacer porque nos han dicho, pero luego cuando le das esa otra oportunidad de, mira, también se puede hacer de esta otra forma, las personas al final, la mayoría, somos buenas personas y que estamos ahí para acompañar y ayudar y nos gusta que nuestro trabajo sirva para ayudar a las personas. Entonces, el tener esos otros recursos que vamos unos a otros transmitiéndonos, me parece súper esperanzador porque veo que funciona. Has nombrado esa palabra, ¿no? Que te iba a decir la esperanza, ¿no? De cambiar ese modelo de juicio cronificador, de tú tienes este diagnóstico, vas a estar mal para siempre, o lo que te han dicho a ti, Lidia, vas a tener que tomar esta medicación de por vida, ¿no? Haciendo juicios, sentencias que quizás a mí me parecen un poco atrevidas, ¿no? Y sí, Demasiado. poner esa mirada sin juicio sobre la persona, ¿no? Sobre te puedes recuperar, ¿no? En este sentido, yo quiero preguntarle si para ustedes la recuperación en salud mental existe. Esther ha mencionado diálogo abierto como un modelo, ¿no? De donde las personas se recuperan. ¿Lo veremos aquí en España? ¿Llegaremos a ver ese modelo? Sí. Yo creo que sí. Sí. Ya está pasando. Ya está pasando. Ya está pasando, ya se está adaptando en algunos lugares y aunque no contemos con toda la infraestructura de Laponia y con todos los sistemas ahí de nuestro lado, pero yo creo que ya está pasando. Sí. Y hacemos Ya están pequeñas pasando cositas, cosas. O sea, por ejemplo, con Esther hablamos el otro día que trabajamos en el mismo servicio, que aunque no sea como tal la estructura, sí que ya puedes llevar a cabo pequeñas cosas que aprendes del diálogo abierto en donde estás trabajando tú, ¿verdad? Incluso yo el otro día, muchas cosas que contaban, yo decía, joder, yo las hago, pero no sabía que las estabais haciendo vosotros. Yo, por ejemplo, en mi despacho he comprado unas sillas así bonitas, unas plantas, una cafetera, y el último grupo de familiares lo hicimos ahí tomando un café y un poco con la idea de vamos a pensar juntas o juntos, o sea, vamos a pensar entre todos y vamos a intentar pues que de todo esto emerja algo. Entonces, bueno, realmente eso es el diálogo Es abierto. eso, o sea, el Sí. nombre al final... Y yo no le había hay puesto ese término. Hay personas que lo han puesto como unas normas para crear un modelo, pero realmente lo importante es lo que sucede después de utilizar esos recursos. Y eso ya podemos ir haciendo unas poquitas cosas Luego- en nuestro entorno. Luego está también que las propias personas creamos, ¿no? Las que tenemos esos diagnósticos, que nos podemos recuperar, ¿no? No perder esa esperanza o que nadie nos la quite. En ese sentido también la psicosis puede ser Sí. una forma de descubrirse a uno mismo, ¿no? Tú lo mencionabas antes, Lidia, ¿no? De tomar conciencia de ciertas cosas. En ese sentido, a ustedes dos en concreto quería un poco preguntarles ¿de qué les ha servido o si les ha servido de algo el haber pasado por las experiencias que han pasado? A mí para conocerme muchísimo más, ya lo comenté antes, y a ver, saber que yo puedo estar bien, recuperarme, claro que sí, por supuesto, y que no toda la vida es lineal, que hoy estoy aquí bien maravillosa y dentro de un mes a lo mejor me pasa algo que me hace caer un poco, pero yo ya sé cómo levantarme, Ujú. ya sé perfectamente cómo
Perfectamente. Ya sé más o menos qué medidas tengo que tomar, qué recursos hay, qué información puedo coger de un lado y de otro, que me venga bien para curarme o estar bien, o estar mejor. Y eso es súper importante. Ujú. Ahora no estoy sola. Entonces, Hombre, por ejemplo, lo que yo he aprendido, Habla un poquito lo que yo he más. aprendido de esta situación, pues hombre, un autoconocimiento, como dice Lidia, como dicen todos, o sea, en momentos duros se aprende mucho de uno mismo, ¿no? También se puede aprender de los momentos bonitos, ¿no? Pero cuando te pegas un viaje tan fuerte contra el suelo y encima pones a excavar un poquito más, pues, pues aprendes mucho de ti mismo, de tus capacidades también. En situaciones límites cuando, o sea, ser valiente, se es valiente cuando te sientes vulnerable, cuando tienes miedo, ahí es cuando hay que sacar la valentía. Cuando estás bien no hace falta, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que aprendí. Y otra es que no me puedo creer todo lo que me dicen. Tener un espíritu crítico, una visión Sí, crítica, sí, ¿no? sí, empecé a tener una visión crítica, sobre todo porque, claro, a mí me sentenciaron a, a una vida, pues, chunga, así hablando mal y pronto, una vida chunga. Que te den un diagnóstico en este sentido es bastante, además, hablando mal y Javier, pronto es una putada. a ti te influye un montón en Entonces, lo laboral. ¿eh? También, en lo laboral. Es que en todos los Que- sentidos te pisan, te ponen el pie encima. Es una forma de poner el pie encima. Pero bueno, a mí me dijeron muchas veces que yo no iba a hacer muchas cosas que he hecho y las he hecho. Entonces, no es porque yo sea ni más ni menos, simplemente porque se puede salir. Pues, es importantísimo esa parte de uno mismo, ¿no? Tú antes mencionabas el autoestima, ¿no? Como pues todas las creencias que hay en torno a la locura, a la psicosis, a Ujú. la salud mental, hacen que uno mismo baje su autoestima, se Sí. encuentre peor con uno mismo y tal. Y Pero aparte, luego también está la parte de socialmente extendida de, por ejemplo, obviamente si a mí me diagnostican de salud mental y socialmente se cree que las personas con problemas de salud mental somos violentas, ujú. pues nadie va a querer relacionarse con nosotras, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a cambiar este tipo de creencias para que la sociedad... Primero yo empezaría por que la tengo yo, la creencia esa, que yo me junto con una persona y tengo que contarle, primero mi carta de bienvenida es decirle todo lo que he pasado en la vida. Él me cuenta o ella me cuenta qué le ha pasado en la vida. No, pues yo, mi familia, ya le contaste, ya le dijiste que tú, Ajá. eso no tengo que hacerlo. Y lo hago porque digo, porque es que si no lo voy a hacer hoy, ahora voy a tener que hacerlo dentro de un mes, y si no mi familia se lo comentará, y eso es lo que Hay me un miedo al duele. rechazo, ¿no? Claro, es que hay Tienes miedo a rechazo, contarlo a hay veces por rechazo. el posible rechazo que te puedas, Claro. Uy. que te puedas encontrar, ¿no? Sí, Entonces, eh, pero realmente tú hoy aquí estás exponiendo ante el público, ¿no? Que nos acompaña y demás, y nuestros oyentes y la gente que nos sigue, estás abriéndote en primera persona, sí, estás contando sí. algo que sabes que a lo mejor puede tener una repercusión, ¿no? De que no todo el mundo va a pensar, ah, pues seguro que lo que dice Lidia igual no es verdad y sí que es violenta y tal, ¿no? Pero qué importante es que tú lo hagas, ¿no? Porque en el fondo estás ayudando a quitar Sí. Yo lo estoy haciendo ese para que ese cambiar la prejuicio. visión de los demás, porque haciéndolo, primero lo que cambio es la mía. Y Claro. eso es súper importante, porque es que yo la mía la tenía como escondida, ¿no? A lo mejor Javier es más yo porque lo conozco, de decirlo, y yo me tapaba y me ocultaba. Pues yo ahora, haciéndolo lo que estoy haciendo, me estoy aceptando y espero, tengo la esperanza de que sea aceptado por todas las personas que me escuchan y que si se sienten identificadas, pues les sirva de ayuda. Pero no lo sé, Enrique. No sé si eso será así, si la esperanza será... Para mí eso es ya en sí un acto activista, ¿no? El activismo Sí. sabemos que es importantísimo también para cambiar el mundo que nos rodea y demás, ¿no? Salud mental hay muchos estigmas y que personas como Javi, como tú, Lidia,
hablen públicamente y cuenten sus experiencias, además de, creo que arrojan una información que es casi que súper importante, ¿no? Súper. Porque es la vivencia directa con el problema. Y aparte, pues rompen, ¿no? Con esos mitos. Yo en mi caso me es fácil porque me he acostumbrado a decirlo. Sí. A mí al principio me era muy complicado, ¿no? Comunicarlo por ese miedo que tenía yo, que tuvieran miedo de mí. Entonces, digo, no, o sea, a mí me han puesto esta cruz, porque es una cruz. Vamos a decirlo, que yo estoy bien, puedo hacer una vida normal, puedo tener trabajo, puedo tener pareja, puedo tener un perro, puedo tener una casa, puedo tener lo que quiera. Nadie puede decirte a ti que no puedes hacer o que si a lo mejor esa persona no es capaz de hacer lo que tú hacías. No sé. Me parece muy grave que se den unos diagnósticos tan libremente y se diga tan libremente no puedes hacer. No puedes trabajar, No puedes trabajar, estudiar, no puedes esto, no puedes lo otro. A mí me lo dijeron, me aburrieron a decirme que no podía trabajar, que no podía... Y al final sí. Puedo trabajar, es que no sé, puedo hacer lo que es lo conveniente. Yo aparte creo que tampoco nadie está obligado a contar su vida a todo el mundo todo el rato. Claro. O sea, quiero decir que también es legítimo Claro. y totalmente, por vuestra parte, no sé, respetable que le contéis lo que os dé la gana a quien queráis. O sea, tampoco os tenéis que... Y lo del Con un activismo... cartel. Claro, Soy- y lo del activismo. Uno puede coger una bandera, pero realmente la bandera la cogen poquitos. Mm. O sea, y me parece bien. O sea, quiero decir, tampoco tenéis que contar... o sea, yo no voy contando, yo tengo problemas de salud física. Yo no se lo cuento... Al Pero primero no que por... pasa, claro. No, o sea, pero no sé, porque tampoco... Hombre, es que, yo en- es que en mi tampoco caso- eso es mi identidad. Igual que vuestra identidad tampoco es que hayáis sufrido una experiencia psicótica determinada. Eso no determina vuestra identidad. Sois muchísimo más. Sí. Sí, Entonces también... a mí me comentaron una vez, tú no eres esquizofrénico, tú tienes esquizofrenia, es diferente. Tampoco la tienes. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde A ver, está? Tú no la tienes. a ver. Búscala. O sea, sí, yo a lo que voy es el concepto, ¿no? Es que el lenguaje concepto de que también... uno Sí, no sí. es esa enfermedad porque te la hacen sentir como que es propia tuya. No, y No, lo es que- una etiqueta exterior que te han puesto para identificar tu problema. Y lo que decía Javi, que te limitan. Entonces, como te limitan, tienes que contarlo porque tienen que saber tus limitaciones, porque tienen que conocer que tú no puedes, tú tienes que descansar, muchos tú tienes porqués. que... Entonces, claro, yo, pues vale, pues sí, yo lo cuento. Lo contaré cuando me apetezca, pero Claro, lo y contaré. cuando... Claro. Hay Claro. mucho porqué. Pero... ¿Y quién no es- tiene limitaciones de aquí? Exacto. O sea, quiere eso. decir... Es que cada uno tenemos las nuestras, ¿no? Claro. Y tampoco eso es, no sé, no tiene por qué ser nuestra carta de presentación. Para nada. O sea, no nos define las peores cosas que nos han pasado, ni nuestras enfermedades. Yo no creo que nos defina eso. Lo que pasa es que en este sentido puntualiza un poquito porque cuando tú estás con una persona que llevas un tiempo, a cualquier tipo de relación, no, es que tengo esquizofrenia paranoide. Ay, me lo ocultaste, ay, no me lo dijiste, ay, Uf, que no que sí. te... Es un problema muy grave en el cual yo me tengo que posicionar, ¿no? En cierto modo. Entonces, Claro, socialmente quizás el tema de la Es que es salud complicado. mental sí que conlleva una serie de, es complicado. Yo de tuve... sí, barreras, ¿no? que tenemos sí, a la hora yo tuve discusiones con mi psicóloga y me decía, hola, me llamo, tal, tengo tanto de ropa interior, talla. No es lo mismo, no es lo mismo. Ya desde el punto de vista de lo que se cree que somos, ya es un punto muy fuerte a tener en cuenta porque, oye, no vas a estar con personas de manera íntima, ¿no? O sea, amistades, parejas, familiares, ocultando algo tan que puede generar tanto peso en tu identidad, ¿no? El rechazo. Sí. sí. En tu vínculo. Claro, yo estoy con Esther en el tema de que uno mismo no le dé ese peso, ¿no? Que uno no se añada esa presión Claro, de, claro. no es que me van a rechazar o es que, oye, pues me parece muy inteligente si tú estás conociendo a alguien que estás ligando, imagínate con un chico, una chica que te gusta, lo que sea. Cuando uno
empieza a tontear con alguien, le cuenta lo bonito de uno. Sí, siempre. Entonces, Sí, pero- es verdad que cuando ya tienes una confianza, pues a lo mejor ya sí te puedes abrir a contarle alguna experiencia, ni siquiera tienes que... porque aburrirías a la persona, realmente creo que lo aburriríamos contando Cuando toda ya la... haya conocido otras partes de tu identidad, ¿no? Claro. Sí. Para que no sea como el... Exactamente, Y yo insisto, yo no creo que nadie tenga. No, Yo no, creo no. que eso tiene que ver más con un modelo biomédico, con un modelo concreto de una condición médica que uno tiene, como una entidad natural que uno tiene dentro. Sí, Hay muchísima, no sé, muchísima Sí. bibliografía, teorías, modelos que hablan desde otros lugares. Claro. Entonces también tú, si hablas desde otro lugar y lo transmites desde otro lugar, igual también generas otras respuestas en los demás. sí. O sea, Hombre, generalmente cuando lo comento, yo no voy por ahí, hola, me llamo Javi, tengo esquizofrenia paranoide. No, Que entonces, hay mucha gente que lo hace también, Claro. sobre Sí. todo gente que está más desde un punto de vista más cronificado Sí. y más que el peso del diagnóstico en el le ha... sistema más. yo Ya. personalmente no lo presento como una carta de presentación, yo simplemente es una condición que tengo en mi vida y que a las personas que yo creo que van a ser importantes en ella, es bueno que lo sepan. No es necesario que lo sepan, es bueno que lo sepan. Por muchos sentidos. Te pasa algo, oye, yo sé cómo reaccionar. Incluso para yo sentirme tranquilo, mira, Sí. ya lo sabes y ya está. Y tú concretas lo que quieres, lo que no quieres, si te gusta, si no te gusta, ¿no? No es una necesidad decirlo, pero yo creo que es necesario comunicar que tengo una enfermedad en la cual se cree que somos somos violentos, somos malas Vagos, personas, somos- vagos, todo lo que nos ponen. Al revés. Hay una gran mayoría de personas que están en mi situación, han tenido un episodio de enfermedad mental y lo han superado, habiéndole dicho, te vas a quedar en el piso toda la Yo creo que vida. ese es tu caso, además, Javi. Vamos a ir finalizando para un poco concluir. Que me gustaría que cada uno lanzase un mensaje, ¿no? En Ujú. la línea de posibles personas que estén pasando, ya, ¿no? Estén empezando a tener un problema de salud mental. Hablábamos de que las personas, sobre todo las jóvenes, hoy nos acompaña un público muy joven de un instituto de aquí del Puerto de la Cruz, el Teleforo Bravo, y quizás alguna de ellas esté teniendo incluso síntomas, ¿no? Ujú. ¿Qué le podríamos decir a esa persona para que ese momento vital, esa crisis que pueda llegar a tener, no se convierta en algo que determine el resto de su vida, ¿no? A muchos niveles, laboral, amoroso, familiar, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a esa persona y también a los familiares, al entorno que acompaña? Yo le diría que tuvieran paciencia, que tuvieran mucho tiempo para informarse, sobre todo sobre lo que está ocurriendo o le está ocurriendo a esa persona que tienen a ese familiar, y que intentaran buscar recursos que le ayudaran en el proceso, porque para mí lo más importante ha sido estos recursos que yo no conocía y me han ayudado a entender lo que me pasa. Recursos como Recursos como AFES, ¿no? AFES, Radimalia, quizás AFES, también, ¿no? AFES, Lidia, sí. tú eres miembro de Radimalia, Sí, que no, sí, no lo sí. presenté como tal antes, pero Sí. ustedes participan de este programa Sí. activamente y Sí. en el diseño de las preguntas que hoy hemos abordado, por ejemplo, ¿no? Para mí ha sido fundamental AFES en mi vida y un antes y un después, porque gracias a ellos puedo decir que tengo mi cabeza un poco mejor, más cuidada, más que me quiero más, me arropo más. ¿Por qué? Porque ellos me dan soporte, ¿no? Me dan ayuda, no sé, es que me dan amor. Que tengo amigas ya que Ajá. trabajan y son amigas mías y que sin ellas no estaría aquí, pienso yo. No sé, alguien que se anime por aquí, por este bando. Yo, como primera persona, no lo he vivido, pues prefiero que se queden con lo que ha Sí. dicho Lidia. Sí. Pero como acompañante, como familiar, como amigo y así, yo sí que daría como consejo que traten a su amigo como a su amigo, a su hermano como a su hermano y a su madre como su madre, porque parece que cuando ya pasan por ese momento, ya deja de ser su hermana y es una persona que tiene un problema, no, es su hermana. Entonces hay que seguir Sí. uniéndose desde ahí, desde conozco a mi hermana, sé lo que le gusta, sé las cosas que le ayudan a sentirse mejor y
y siempre tratarles como lo que son, pues el vínculo de siempre. Que al final el desconocimiento siempre produce miedo y desde el miedo no podemos tampoco actuar, sino que al final sí, son personas que son cercanas a nosotros, que lo conocemos, han pasado por momentos como un momento de crisis, pero siguen siendo nuestras personas, siguen siendo nuestros amigos, siguen siendo nuestro familiar. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, a la familia, que son los grandes olvidados, ¿no? En un problema de salud mental, siempre se enfocan en el enfermo, pero las familias también tienen igual desconocimiento o más desconocimiento total que de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Mucho amor. Ujú. Mucho amor en todo. No solo cuando estés enfermo, sino cuando estés sano también. Sí. Yo les diría que busquen y que se rodeen tanto de personas como de profesionales que pongan sus necesidades y sus derechos humanos en primera línea. Y que si por aquí no es, que toquen otra puerta. Y si no es por ahí, otra puerta, que las hay, ¿vale? Enrique, lo sabemos, ¿no? Que a veces la primera puerta a la que uno toca, pues no... Y que hay otros modelos de tratar y de acompañar los problemas de salud mental pues tan dolorosos, ¿no? Como son la psicosis. Y que bueno, y que tenemos mucho que mejorar. Tenemos mucho que aprender de otros lugares. Y respecto a las familias, estoy contigo. O sea, también tenemos que estar con ellos y darles mucha esperanza. Esperanza, porque la Organización Mundial de la Salud, no lo decimos nosotros porque seamos optimistas, hablan de 1/3 de personas con trastorno mental grave con una recuperación total, 1/3 con una recuperación bastante aceptable y 1/3 que puede cronificarse. ¿Vale? Y ahí tenemos que ver también qué estamos haciendo para que las personas se cronifiquen. ¿Vale? Entonces también dejar un poco, cerrar con un mensaje de esperanza realista y de un optimismo como muy realista. Yo voy a decir 3 o 4 palabras clave, ¿no? Que me han ido resonando a lo largo de la tertulia. Una es amor, otra es esperanza, que la has dicho tú, y voy a terminar con la última, que es denuncia, ¿no? Denuncia y reclama y lucha y muévete para que esa parte de, ¿no? que no tiene tanta suerte como quizás nosotros tres que hemos alcanzado pues esa recuperación, pues también puedan llegar a recuperarse. Muchísimas gracias a las 5, Lidia, Esther, Elena, Javi y Miriam. Muchísimas gracias, y ahora les dejamos con el Rincón de las Palabras y con Sonia, ¿no? Que va a leer un poema que casualmente, mira, hoy es mío el poema, ese Rincón de las Palabras. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Y Enrique. nos vemos próximamente en Radio Imalia. Ya. Hola, bienvenidos al Rincón de las Palabras. Soy Sonia. Voy a leer un poema. Contigo, perfumado de quietud, abrigado de silencio, le canto a la luz, a la paz de los sentidos, al despertar sin nombre. Acurruco a mi niño, acaricio mi respiración, la compaso el ritmo, de todos la iluminación. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué sufriste? Si todo era más fácil. No había miedo, ni monstruo, ni hambre. ¿Por qué te secaste si eres dueño de tus deseos? Sí, de verdad, no llevas equipaje. Suelta los miedos, la inseguridad, la catástrofe. Limita la oscuridad y mírate. Ahí estás tú, en el espejo. Qué grande, brillan tus ojos. Despertaste. Anuncian tu llegada, volviste tu mirada, apartaste las nubes negras, te miraste y ahí estás tú. ¡Qué grande! No te habías ido, nunca te marchaste. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.